correspondieron explicar estos temas, lo que es una red conmutada general, una red de conmutación de circuitos diagrame, las fases de la comunicación entre una red, las técnicas de comunicación de circuitos, la comunicación de circuitos por división de tiempo y división de espacio, y el proceso de señalización en una red conmutada por circuitos. De igual forma, pues de la unidad encontramos lo que es una red conmutada pública o PTNS. Entonces, ¿qué es una red conmutada? La red conmutada es el enlace entre dos terminales de usuario que se puede establecer a través de centros. Estos centros ya pueden ser públicos o privados. Aquí en los diagramitas les voy a explicar de qué se compone una red conmutada, ¿cierto? Y la cual es utilizada para enviar datos a largas distancias o incluso pues a cortas distancias. Esto debe pasar por diferentes nodos que los encontramos acá en el centro, nodos intermedios, los cuales son los encargados de dirigir los datos para que lleguen a su destino. Este tipo de nodos consiste en un conjunto de elementos que están interconectados entre sí para hacer la transmisión. Esto forma lo que conocemos en la actualidad como una topología, ¿cierto? Aquí hay tres fases. Una red conmutada comprende tres fases. La primera es el establecimiento de la conexión. La segunda es esta, que es la transferencia de la información. Y la última, pues, es que es la liberación de la información. Esas tres fases también las vemos aquí, ¿cierto? Entonces, podemos decir que se entiende por conmutación un modo de conexión física o lógica, con un camino de entrada y con un camino de salida, con el fin de transferir información de este punto a este punto, puede ser, ¿cierto? Listo. Sus principales características es que cada segmento genera su propio dominio de colisión, ¿cierto? Es que todos los dispositivos conectados al mismo switch o al mismo bridge forman parte del dominio de difusión, ¿sí? También es que todos los segmentos deben utilizar la misma implementación a nivel de capa de enlace de datos. Por ejemplo, puede ser un PIN, puede ser Ethernet, puede ser mediante un TOP, puede ser mediante un RINO, un tono, ¿cierto? En un entorno conmutado pueden haber dispositivos por cada segmento, entonces lo que quiere decir que dentro de cada segmento pueden haber switches, pueden haber routers, pueden haber hosts, ¿sí? Y los dispositivos pueden enviar tramas al mismo tiempo, permitiendo que el nodo comparta la ruta primaria. Y estas son las principales características. Una red de conmutación de circuitos diagrama. Estas redes de conmutación de circuitos diagrama son un tipo de red de conmutación usada para ofrecer servicios de comunicación. Estas son adecuadas para cursar el tráfico de voz, ya que no introducen retardo. Aquí vemos una red de circuitos diagrama que se entiende como la técnica que permite la conexión de entre dos terminales, entre el emisor y el receptor, ¿cierto? Aquí se comunican a través de un circuito específico que ha sido determinado o con su principal propósito, que es el inicio de la misma y el inicio aquí en un nodo y terminar finalizando de la trama de datos entregándolo al usuario final, ¿cierto? ¿Qué ventajas tiene? ¿Qué ventajas tenemos aquí de esto? Es el ancho de banda que es definido y se mantiene constante durante la comunicación. El circuito es fijo, ¿cierto? Y no pierde tiempo en el caminamiento de la información. Que la transmisión se realiza en tiempo real, ¿sí? Y siempre va a ser útil para voz y video, ¿sí? Para lo que es telefonía y multimedia. Y bien, existe un retardo en el establecimiento a veces de las llamadas. Este retardo es posterior y es despreciable, mejor dicho, no es perceptible para el usuario final. Las desventajas es que cuando se utiliza el enlace
se desaprovechan los recursos, ¿sí? Se desaprovecha el ancho de banda. La otra desventaja pues es el retraso de la comunicación al momento de iniciarla y que se requiere un tiempo para realizar la conexión. Esto conlleva pues retrasos en la transmisión de la información. Las fases. Tiene tres fases. El establecimiento del circuito, ¿sí? Que quiere decir que dedica un canal para cada una de las estaciones. Eso es lo que quiere decir establecimiento del circuito. La transferencia de datos, que ya puede él determina qué tipo de transferencia de datos se va a utilizar, o si es análoga o si es digital, ¿cierto? Y la desconexión del circuito, que es cuando se liberan los circuitos reservados. Las técnicas de conmutación de circuitos, encontramos dos técnicas, ¿cierto? La división por espacio, ¿sí? Y la conmutación por división de tiempo, ¿cierto? Aquí vemos las imágenes de cada una de las dos, las cuales voy a explicar inmediatamente. La división por espacio. En este tipo de conmutación, las rutas establecidas son físicamente independientes. Aquí lo podemos observar, ¿cierto? Que las rutas establecidas son independientes. ¿Qué podemos ver en esta imagen? Que cada conexión requiere un camino físico, ¿cierto? Del conmutador y se debe dedicar exclusivamente para transmitir señales de esa conexión. Eso es lo que vemos aquí. También podemos ver que los conmutadores son monoetapa, o sea, son matrices de líneas, ¿sí? Son matrices de líneas, los cuales podemos ver aquí que hay un punto de cruce, ¿cierto? Se ven demasiados puntos de cruce y se ven pérdidas de un punto de cruce a otro, ¿sí? También vemos pues que hay un conmutador central, ¿cierto? Que es no bloqueante. Eso es la conmutación por división de espacio. Ahora la conmutación por división de tiempo. La conmutación por división de tiempo implica la partición de la cadena en bits de menor velocidad en fragmentos que compartirán una cadena de mayor velocidad con otras líneas de entrada. Los fragmentos se manipulan por lógica de control para encaminar los datos desde la entrada hasta la salida. ¿Qué podemos entender de esta imagen que puse aquí por división de tiempo? Es que la mayoría de los conmutadores, ¿cierto? Pues ahorita en esta época son muy modernos y utilizan técnicas de división de tiempo para establecer y mantener los circuitos, ¿cierto? Esto implica que la partición de la cadena de bits es de menor velocidad en fragmentos que compartirán una cadena de mayor velocidad con otras líneas de entrada, ¿cierto? Con las líneas de entrada. Y también que los fragmentos se manipulan por lógica de control, la lógica central, la que vemos aquí. ¿Para qué? Esto es para encaminar los datos desde la entrada hasta la salida, ¿sí? Esa es la división por tiempo. El proceso de señalización, ¿cierto? Pues el proceso de señalización es la manera de gestionar la red, de establecerla, de mantenerla y de terminar las llamadas. Aquí vemos cómo es el concepto de señalización de una red, ¿cierto? Y vemos que la comunicación audible es con tono o con llamada o verifica si está ocupado, ¿cierto? Que la transmisión del número marcado a la central se realiza mediante la conexión. Se realiza mediante la conexión. Y que la transmisión entre los conmutadores, indica que la llamada puede hacerse o no puede hacerse. También otro factor importante es que la señal hace que el teléfono suene, la señal de entrada hace que el teléfono suene. Y también otro factor importante aquí es la información para la tarifación. ¿Qué significa eso? Pues para determinar el costo.
El siguiente punto es las características de una red telefónica pública conmutada, ¿cierto? PTNS. ¿Qué es una red pública conmutada PTNS? Es un sistema de telecomunicaciones domésticas usado por teléfonos públicos y privados por mecanismos de datos e intercambios de segmentos de datos privados. Cualquier conexión realizada a través de este sistema es una llamada PTNS. Aquí vemos lo que es una llamada PTNS, ¿cierto? Lo vemos aquí en los teléfonos y cada uno de los implementos que se utilizan para la conmutación o la conexión. ¿Cuáles son las principales características de esta comunicación? Es que presenta capacidad de interconexión de redes móviles. ¿Qué quiere decir esto? Que la telefonía se puede realizar entre aparatos fijos, ¿sí? ¿Qué más se puede? Otra característica es que brinda a cada usuario un circuito para las señales analógicas con una banda de 4 kHz para la conversación entre dos domicilios. Vemos aquí, se requieren 4 kHz para la comunicación entre dos domicilios. Otra característica importante es que consta de transmisión y centrales de conmutación. Entonces, esta es los medios de transmisión, y recepción, y estas son las centrales de conmutación, las que vemos aquí. Son las centrales de comunicación. Y otra característica principal es que el costo para el usuario por la ocupación del circuito depende desde la distancia entre los extremos y la duración entre la conexión. Entonces, a mayor distancia, mayor costo. Y obviamente, pues el tiempo que se dure establecida esta conexión. Los principales componentes, ¿cierto? Los principales componentes de una red telefónica pública conmutada PTNS son 5, ¿cierto? Uno, el primero es la codificación de la voz. Aquí vemos en esta imagen, trato de demostrar cómo es la codificación de la voz, que es un proceso que se da cuando el usuario habla por la boquilla del auricular telefónico, o sea, de la bocina telefónica, ¿sí? Y realmente pues la voz se envía sobre el cableado telefónico como una transmisión analógica, ¿sí? Cuando esta transmisión alcanza un punto de entrada en la PTNS aquí, ¿cierto? Se digitaliza. Aquí se digitaliza. Después de digitalizarse, la transmisión se codifica y se transporta aquí, se transporta a través de la PSTN al otro extremo, a este extremo, donde se convierte nuevamente en señal analógica. Entonces, esto inicia básicamente, los dos puntos inician en análoga y aquí en la capa de transporte se convierte en una señal digital, pues para que sea más efectivo. Otro principal componente pues es el switch, ¿cierto? Pues aquí trato de mostrar la imagen, lo mismo, unos teléfonos y los switches que intervienen en la PTNS. Estos switches pues son básicamente el componente central de la PTNS, son el todo de la PTNS. Y encontramos varios tipos de switch y su función principal es mover el tráfico de datos entre los enlaces y los circuitos dedicadas pues para el tráfico de voz y para establecer las llamadas. Otro componente principal es el Private Branch Exchange, que es lo que conocemos nosotros como el PBX, ¿cierto? En la mayoría de estos PBX se utilizan es para las redes corporativas de voz, ¿sí? Una red telefónica corporativa es distinto a un sistema residencial, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sistema residencial ya puede ser punto a punto o utiliza un conmutador público, mientras que una red corporativa eh, utiliza pues obviamente un ambiente corporativo, lo que se requiere para servir a múltiples usuarios a la vez y necesita una característica avanzada
y tal como es la identificación de la llamada, como es la transferencia de las llamadas, la derivación de los teléfonos, el muestreo de la extensión y demás. Para eso se utiliza el PBX en una red de comunicación pública. Y otro componente, ¿sí? Otro componente, vamos en el cuarto componente de una red pública, eh, red pública PTNS, ¿sí? Es la señalización, ¿cierto? La señalización, aquí trato de mostrarlo. En este componente pues hacemos referencia a establecer la llamada de telefónica y que requiere tipos diferentes o varios tipos de señalización, como lo es informar a los dispositivos de la red que un teléfono está descolgado o está colgado, ¿sí? O suministrar al destinatario o al usuario final la información de tal forma que la llamada pueda ser ruteada o enlazada de forma apropiada, identificar también el ingreso de la llamada, tanto para la persona que llama como para el receptor, o sea, tanto para el emisor como para el receptor. Esa es la señalización. Y por último, uno de los principales, otro principal componente, el número 5, son los teléfonos, ¿cierto? Encontramos pues el access point, el switch o el core, ¿sí? Y pues tradicionalmente pues esto en una PSTN encontramos dos tipos de telefonía, la análoga y la telefonía digital. La telefonía análoga, pues el teléfono análogo es un teléfono que pues, la mayoría de gente cuenta con este tipo de teléfono en sus casas, que es un teléfono de tono, y este se conecta a la PSTN a través de una línea telefónica tradicional y envía una transmisión análoga, o sea, envía una forma de onda que varía en el tiempo, una onda senoidal que varía en el tiempo. Mientras que el teléfono digital es un teléfono que pues generalmente se utiliza es en las corporaciones o en las empresas ya de gran magnitud, ¿sí? Y esto se conecta directamente es al PBX, al que veíamos aquí atrás. Se conecta es directamente al al PBX, y esto envía es una trama de datos en formato digital, ¿cierto? En formato digital, un formato digital ya Tráfico específico. telefónico. El tráfico telefónico es la actividad de llamadas telefónicas realizada desde un enlace, considerando su número y duración. El tráfico telefónico sobre un grupo de enlaces presenta variaciones anuales, mensuales, semanales, diarias y horarias. Rara vez ocurre que todos los usuarios ocupen simultáneamente todos los recursos de las redes telefónicas. El sistema telefónico se debe plantear, dimensionar y gestionar de acuerdo a los parámetros establecidos con anterioridad. Una buena planificación apunta a satisfacer satisfactoriamente la demanda en cuanto al tráfico telefónico. Tiempo de ocupación. El tiempo de ocupación es la representación durante el cual una llamada telefónica ocupa un circuito de volumen de tráfico. Eso quiere decir que es el periodo en el cual una línea se encuentra en un servicio. El grado del servicio. El grado de servicio es muy importante dado que mediante esta característica se puede determinar la calidad de servicio que se le está dando a un usuario. Si la calidad del servicio no es óptima, la satisfacción del usuario pues va a ser, se va a ver afectada. La tarificación. Se denomina tarificación telefónica a la operación por la cual se determina el costo una vez se conoce la comunicación de voz. El proceso de tarificación es efectuado por un sistema informático que posee complejas tablas de costos, utilizando la información prevista por las centrales mediante las cuales se brinda el servicio.
Por lo general, el tráfico telefónico se divide en un aporte de costos fijos, abonados del servicio y de una variable. Dependiendo del consumo efectuado, cuando no se cobra el componente variable se le conoce como tarifa plena. Las formas más comunes para la aplicación son por minuto consumido por el usuario, o sea, por cada vez que se está implementando una línea. Los E1 es un servicio dedicado de telefonía digital que cuenta con una capacidad de 30 canales que permite un máximo de 30 llamadas simultáneas, salientes o entrantes. Este está diseñado para cubrir la necesidad de tener contratadas varias líneas telefónicas y manejar un alto volumen de llamadas. También encontramos los T1. Es un tipo especificado de línea telefónica que cubre o de cofibra óptica que pueden transportar más datos que las líneas telefónicas tradicionales. Las líneas T1 tienen capacidad hasta de 1540 megabytes por segundo. La señalización CS7 es un conjunto de protocolos de señalización telefónica empleados en la mayor parte de las redes telefónicas. Su principal propósito es de establecer y finalizar llamadas. Si tiene otros usos, el más importante o el más destacado se le ha dado en la implementación de llamadas telefónicas. Este protocolo cuenta con diferentes como subprotocolos en los cuales se encuentra el MTP2, MTP3, SAN y AM, que son protocolos que facilitan a los usuarios y a los administradores de las redes la manipulación o la implementación de este protocolo. Y muestra las diferentes características que tiene este protocolo en la implementación de las líneas telefónicas. Inicialmente se explican los componentes físicos que componen una red. Entre ellos está el host, que es un equipo que funciona como punto a punto de inicio a fin, con el fin de realizar la transferencia de datos. Este dispositivo puede ser el origen o el destino del mensaje transmitido a través de la red. Tenemos el switch, que es un dispositivo digital lógico de interconexión de equipos. Opera en la capa de enlace del modelo OSI y su función es interconectar dos o más hosts de manera similar a los puentes de red. Tenemos por otra parte el router, que es un dispositivo dedicado a la tarea de administrar el tráfico de información que circula por una red de computadoras. Controla la calidad del servicio y otras tareas principalmente en el ámbito de la seguridad. Tenemos los medios de conexión, que son el soporte físico que se utiliza para el envío de datos por la red. La mayor parte de redes existen en la actualidad, utilizan medios de transmisión como el cable coaxial, el cable par trenzado, coaxial, UTP y fibra óptica. También se usan medios inalámbricos. Estos medios de transmisión como el cable coaxial, se utiliza normalmente para transportar señales eléctricas de alta frecuencia. Posee dos conductores concéntricos, uno central y es el encargado de llevar la información, y el otro es el exterior de aspecto tubular llamado malla o blindaje, que sirve como referencia de tierras y retornos de la corriente. El cable de par trenzado también es una forma de conexión en que los dos conductores eléctricos aislados son entrelazados para tener menores interferencias y aumentar la potencia. La fibra óptica es un medio de transmisión empleado habitualmente en redes de datos. Es un hilo muy fino de material transparente y este trabaja por medio de pulsos de luz que representan los datos a transmitir. Otra temática de la unidad 2 es el modelo OSI. Este fue diseñado por la Organización Internacional para la Estandarización. Es un modelo que proporciona una amplia lista de funciones y servicios que pueden
producirse en cada capa. Bueno, este modelo se compone de 7 capas. Iniciamos por la aplicación, que esta es la ubicada en la parte superior, es lo que la mayoría de usuarios ven. Esta es la capa más cercana al usuario final, es donde ya pues uno puede interactuar con las aplicaciones, Google Chrome, Skype, como tal es lo que ya tiene acceso como tal el usuario. La capa 6, que es la capa de presentación, se representa el área que es independiente de la representación de datos en la capa de aplicación. Esta representa la preparación o traducción de formato de la aplicación al formato de red o del formato de la red al formato de la aplicación. Sigue la capa 5, en la capa de sesión. Las funciones de esta capa implican configuración, coordinación, por ejemplo, el tiempo que debe esperar un sistema para recibir una respuesta y terminación entre las aplicaciones en cada extremo de la sesión. La capa 4, transporte. Esta se ocupa de coordinar la transferencia de datos entre los sistemas finales y los hosts, cuántos datos a enviar, a qué velocidad y a dónde van. Aquí funciona el protocolo TCP, que está construido sobre el protocolo de Internet IP y comúnmente conocido como TCP/IP. Los números de puerto TCP y UDP funcionan en la capa 4, mientras que las direcciones IP funcionan en la capa 3, la capa de red. Esta capa de red se encarga de es responsable del reenvío de paquetes, incluido el enrutamiento a través de diferentes enrutadores. Tenemos la capa 2, enlace de datos. Esta proporciona la transferencia de datos de nodo a nodo entre dos nodos conectados directamente y también maneja la corrección de errores de la capa física. También existen dos subcapas, la capa de control de acceso al medio, que es la MAC, y la capa de control de enlace lógico, LLC. Y por último tenemos la capa física, que está ubicada en la parte inferior del modelo OSI. Representa la representación eléctrica y física del sistema. Esto puede incluir todo el tipo de cable, el enlace de radiofrecuencia, distribución de pines, voltajes y otros requisitos físicos. Por ejemplo, que las conexiones estén adecuadamente conectadas. La otra temática es el protocolo IPv4, es la cuarta versión del Internet. Protocolo IP, un protocolo de interconexión de redes basados en Internet. ¿Qué es una dirección IP? Básicamente es un número binario de 32 bits, como se ve en las computadoras o los componentes electrónicos. Este se divide en bytes que corresponden a 8 bits y un byte de 8 bits, por lo tanto una dirección IP se conforma por 4 bytes. Como se puede ver en la imagen, cada uno de estos bytes se transforman a su notación decimal, separándolo por puntos, y así ya tenemos la notación decimal punteada. Esta se compone por un identificador de red y un identificador de hosts. Una cantidad de bits pertenecen al identificador de red y otra cantidad al de hosts, como en el ejemplo 16 de red y 16 de hosts. ¿Cómo se define la cantidad de bits de red y de host? Entonces para ello debemos de tener claro cuáles son las clases de las direcciones, que tenemos la clase A, que va desde 0.0.0.0 a la 127, la clase B va de la 128 a la 191, la clase C desde la 192 a la 223, clase D desde 224 a 239 y la clase E desde 240 a 147. Aquí en el ejemplo se puede ver, por ejemplo, la clase A. Su primera parte se compone de la red y las otras tres porciones son los hosts. Lo mismo pasa en la clase B, sus dos primeras porciones corresponden al identificador de red y las otras dos porciones al identificador de host. Y finalmente con la clase C, sus tres primeras porciones corresponden al identificador de red y su última porción al identificador de host. Las subredes son la división de una red más grande
Las máscaras y los prefijos son dos formas distintas de representar cuántos bits de red y cuántos bits de host poseen las direcciones IP. Aquí vamos a explicar un ejemplo de subnetting, que también es una temática de la guía. Entonces, inicialmente se debe identificar la clase de la dirección IP. Entonces, aquí vemos que la dirección 192.168.100.0 corresponde a la clase C. Los de clase C tienen máscara 255, 255, 255.0. Convertimos a número binario y se obtienen 3 octetos compuestos por 8, uno cada uno y el último por 8 ceros. La porción de red en amarillo es la porción de red y la porción de host en verde son solo de ceros. Con la porción de host que vamos a trabajar para hallar la máscara de red adoptada se suman los valores posicionales de derecha a izquierda hasta llegar al número mayor cercano al número de hosts solicitados. En este caso son 25, pero entonces con la suma el máximo es el 31. Los números en verde se convierten en unos, así que ahora convertimos el número binario a decimal, quedando la máscara adoptada 255, 255, 255, 224. Ahora procedemos a hallar el total de subredes. Entonces debemos usar la fórmula 2 a la n, donde n es el número de ceros que se convirtieron a 0, en este caso son 3. Y de este modo, reemplazando, nos da un total de 8 subredes, ya que 2 elevado a 3 nos da 8. Para hallar el total de hosts que utilizamos, usamos 2 a la m, donde m es el número de ceros que nos quedaron, en este caso 5, y así reemplazando da un total de 32 hosts. Ya finalmente, como en toda subred, siempre hay dos direcciones que no se pueden usar, de la red y que es la de red y la de broadcast. A los 32 hosts que nos dio debemos restarle 2, donde nos da un total de 30 hosts útiles. Entonces el número de bits restados fueron 3, ya que fueron 3 los ceros que cambiamos por unos en el ejercicio. Finalmente voy a explicar el funcionamiento de la herramienta Wireshark. Entonces, bueno, esta herramienta sirve para escanear los paquetes y protocolos que pasan por la red. Para usarla definimos un enlace y este empieza pues a realizar el scan. Como ejemplo voy a mostrar la topología que se hizo en la fase 4 y iniciamos la captura de paquetes. Esperamos a que cargue. Aquí ya empiezan a cargar los paquetes. Entonces tenemos la primera parte del software, que es el área de definición de filtros. Este nos permite definir los patrones de búsqueda. Luego tenemos la vista de visualización. Este nos da como el paso de paquetes en tiempo real, protocolos, números de secuencia, los flags, marca de tiempo, puertos y mucha más información. Esta parte de acá nos permite desplegar por capas cada una de las cabeceras o de los paquetes que seleccionemos. Por ejemplo, pues aquí ya nos va mostrando su información. Y en la última parte, que es esta parte de acá abajo, este nos presenta el formato hexadecimal tal cual como fue captado por la tarjeta de red, traduciéndolo para su interpretación final, con las tramas obtenidas. Podemos hacer un ejemplo de búsqueda de protocolo acá en el filtro, LDP por ejemplo, y aquí pues nos arroja como tal el protocolo que encontró. Podemos encontrar la información de este protocolo y básicamente esta herramienta funciona así. Muchas gracias.
¿Qué es la arquitectura de MPLS? La arquitectura de MPLS es una conmutación de etiquetas multiprotocolo que bajo sus siglas es el Multiprotocol Label Switching. Es un mecanismo de transporte de datos creado por la Internet Engineering Task Force, que es la misma IETF, y está definido bajo el estándar de la RFC 3031. Este tipo de arquitectura opera bajo las capas 2 y 3, que serían las de enlace de datos y la red de modelo, y la capa de red de modelo OSI, lo cual la asocian mucho con la red 2, con la capa 2.5. Esta arquitectura fue diseñada para unificar el servicio de transporte de datos para las redes basadas en circuitos, incluyendo tráfico de voz y paquetes IP. MPLS vino a reemplazar lo que fue la Frame Relay y ATN como las tecnologías preferidas para llevar datos de alta velocidad y voz digital en una sola conexión. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede transportar diferentes tipos de paquetes, diferentes tipos de tráfico bajo la misma red, y pues lo que va a dar o proporcionar una mayor fiabilidad y un mayor rendimiento. ¿Cuáles son los beneficios de la red MPLS o de la arquitectura de MPLS? MPLS es especialmente beneficioso ya que cubre lo que son las redes de área amplia, o de amplia cobertura, o también que son como las WAN y y las redes de área metropolitana. La robustez de esta arquitectura simplifica la transferencia de datos al administrar grandes redes enrutadas, lo que a su vez facilita el trabajo de los enrutadores y los administradores de redes. Por ser de una naturaleza agnóstica del protocolo, esta tecnología gestiona diferentes tipos de tráfico sin importar qué tipo de tráfico sea, aumentando la confiabilidad y la previsibilidad del tráfico, porque las rutas de cambio de etiquetas son fijas, lo que finalmente permite que los paquetes viajen a lo largo de las rutas designadas. Como lo decía anteriormente, MPLS se resume mejor como un protocolo de intermediario entre la capa 2 y la capa 3 en el modelo OSI, por lo cual la llaman la capa de red 2.5. Esto proporciona características adicionales para el transporte de datos a través de la red. Simplemente utiliza una tecnología de reenvío de paquetes conocida como etiquetas para tomar decisiones de reenvío de datos. ¿Cómo funciona MPLS? Por lo general, en una red IP tradicional, cada enrutador de red debe realizar una búsqueda de IP en el paquete o en el paquete de datos enrutados, eso dependiendo. El enrutador determina un salto siguiente en función de su tabla de enrutamiento y reenvía el paquete al siguiente salto, lo que hace que cada enrutador hace lo mismo desde los mismos datos o paquetes, y cada uno toma sus propias decisiones de enrutamiento independientemente hasta que estos paquetes alcancen su destino final. Por el contrario, en una red MPLS está habilitada para realizar cambios de etiqueta, lo que significa que el primer enrutador o dispositivo de red realiza una búsqueda de enrutamiento para el lugar, encontrar un próximo salto y encuentra el enrutador de una vez del destino final. Todos estos tipos de enrutadores aplican etiquetas en los datos. Otros enrutadores usan la etiqueta para enrutar el tráfico sin necesidad de realizar ninguna búsqueda de IP adicional. Y en el enrutador del destino final, la etiqueta se elimina y el paquete se entrega a través de enrutamiento IP normal, o sea que ya funcionaría
de acuerdo al protocolo de IP. Dentro de esta arquitectura existe lo que es el protocolo de distribución de etiquetas llamado LDP. Existe también el protocolo de reservación de recursos, que es el Resource Reservation Protocol o RSVP. Está el protocolo LDP, que es el Constraint Based Label Distribution Protocol, CRLDP, más conocido. O está el PIM, que también es el protocolo independiente de encaminamiento. Tenemos también lo que es el BGP, que es un protocolo de enrutamiento utilizado en Internet por los operadores de servicio de Internet o los ISP. Bueno, bajo la operación de la MPLS, de esta arquitectura, los paquetes viajan a través de una red en general y deben seguir diferentes tipos de pasos. Uno de ellos es la creación y distribución de etiquetas, el cual se basa en que antes de que el tráfico comience, los enrutadores deciden asociar un label a un Forward Equivalence Class, que es lo mismo que un FS. Además, características relacionadas con el tráfico y capacidades MPLS son negociadas usando el LDP, que es el protocolo. Otro de estos pasos a seguir es la creación de tablas. Esta creación de tablas se hace bajo recepción de la asociación de labels o de etiquetado en cada LSR, y crean entradas de una base de información de labels, y también esta realiza un mapeo entre la puerta y el label de entrada y la puerta y el label de salida. Estas entradas son actualizadas en cada renegociación. El siguiente paso es la creación de un camino de switcheo de label, que es lo que es el LSP. Estos LSP son creados en dirección inversa a la creación de entradas de estos bases de información de label. El siguiente paso es la inserción de labels y su acceso en tablas, o la misma inserción de etiquetas y chequeo de tablas. Consiste prácticamente en que los routers, los LR, usan la tabla LIB para encontrar el próximo hub y requerir un label para el FS específico. Y de igual manera, el router subsecuente, y una vez el paquete llega al LSR de egreso, el label es removido y el paquete es entregado al destino. Lo que decíamos anteriormente, cambiaba ya a un empaquetamiento IP. Y por último tenemos el reenvío de paquetes, que se basa más que todo en los LER, que podría no tener ningún label para este paquete por tratarse de la primera ocurrencia de este requerimiento, lo cual estos LER iniciarán un requerimiento de label hacia el LSR1. Este requerimiento se propaga a través de la red, como indica la línea de consecuencia de red de datos, y cada router intermedio recibirá un label desde su router anterior y hasta su router siguiente. Cada router examinará el label en el paquete recibido y lo reemplazará con el label de salida y lo enviarán. Por eso es que se llama multiprotocolo de etiqueta, que hay varios protocolos en un mismo proceso. Y ya culminando, tenemos el label switch path, que es para MPLS realmente funcione, necesita de rutas preestablecidas que dominan caminos de etiqueta
conmutada, que son los LSPs. Estos LSP requieren que para que ocurra cualquier reenvío de MPLS, un LSP es esencialmente un túnel unidireccional de intercambio de información para los enrutadores. Dentro de las ventajas y desventajas tenemos lo que son la mejora del desempeño de reenvío de paquetes, soporta calidad de servicio y clases de servicio para los diferentes servicios, soporta escalabilidad de la red, integra protocolos como IP y ATM en la red, que es su antecesor, y construye redes interoperables, que pues prácticamente permite que haya varios tipos de tráficos en una misma red interconectada. Como desventajas tenemos que se tiene que agregar como una red adicional, lo que les decía es una capa 2.5, la cual no existe dentro del modelo OSI, pero pues la asocian con ese. Los routers deben entender cada uno esta arquitectura de MPLS. Y como otro punto negativo en la arquitectura de MPLS es la seguridad, ya que no proporciona ningún tipo de protección de datos y puede provocar vulnerabilidades en la red. El contenido, generalidades de la red GMPLS y las redes convergentes. La red GMPLS, Generalized Multipurpose Label Switching, es el proceso de estandarización por la IETF, que es la evolución de la red de MPLS, Multiprotocol Label Switching, y de la IETF y de la ONI, Optical User Network Interface, o de la OIF, Optical Interface Forum. Se trata de un avance evolutivo lógico de la red de MPLS, la cual no solo soporta conmutación de paquetes, sino que también la conmutación en el tiempo de la longitud de ondas y de fibras ópticas. Es decir, la red GMPLS abarca, además de los routers IP y de los switches ATM, dispositivos de conmutación tales como conmutadores digitales, de señales multiplexadas en el tiempo, o Digital Cross Connect, conmutadores de longitudes de onda con conversión electro-óptica, Optical Cross Connect, y de conmutadores de longitudes de onda totalmente ópticos, Phonetic Cross Connect, para lo cual la red GMPLS extiende ciertas funciones basadas en el tradicional MPLS y en algunos casos añade nuevas funcionalidades. Estas adaptaciones son la extensión de los mecanismos de las etiquetas y de los LSP para crear etiquetas generalizadas, y el GLSP, Generalized LSP, afectando también los protocolos de encaminamiento y de señalización para las actividades tales como la distribución de etiquetas, la ingeniería del tráfico y la protección y la restauración de enlaces. Esta red puede verse tanto como un integrador de las arquitecturas ópticas y de datos. Para el desarrollo se necesita una mejor señalización de los protocolos de encaminamiento IP. Actualmente existe para extenderlos al entorno óptico. Los trabajos más recientes de este sentido intentan adoptar el plano del control MPLS, especialmente en sus protocolos de señalización y enrutamiento. De manera que no solo sean utilizados por los routers y los conmutadores ATM, sino también por los cross-connector ópticos, los cuales han marcado un desarrollo en los nuevos protocolos de la LMP, Line Management Protocol. GMPLS consiste en una serie de extensiones del protocolo que proporciona un control sobre los servicios de paquetes TDM y longitudes de onda, las cuales afectan a los protocolos de señalización y enrutamiento del MPLS. Para estas actividades, como distribución de etiquetas, ingeniería de tráfico y protección, restauración, lo cual permite un rápido aprovisionamiento y gestión de los servicios de la red. Esta red GMPLS puede utilizarse también en las arquitecturas overlay tradicionales en las que cada tipo de tráfico se gestiona por medio de su propio plano de control. Sin embargo, el gran potencial de la red GMPLS es que hace posible la evolución hacia un modelo peer, el cual cada elemento de red posee una información completa sobre el resto de elementos y sus capacidades del enlace.
Bajo la red GMPLS existen 3 componentes principales involucrados en el establecimiento de un canal. El primero es la exploración de los recursos. Se obtiene información acerca de los recursos de redes, tales como la conectividad o capacidad en los enlaces. Los mecanismos utilizados para diseminar esta información de estado se basan en una extensión de Internet Gateway Protocol, IGP. La selección de la ruta es el segundo componente. Se utiliza para seleccionar una ruta apropiada a través de la red óptica inteligente en base a ciertas restricciones impuestas por el entorno y las limitaciones de la capa física. El tercer componente incluye la distribución de etiquetas, así como el establecimiento y mantenimiento y terminación de las rutas. Estas funciones se realizan por medio de un protocolo de señalización extendido como Resource Reservation Protocol for Traffic Engineering, RSVP-TE, o Constraint Routing Label Distribution Protocol, CRLDP. Estos componentes de plano de control son separables o independientes entre sí, y precisamente esta modularidad es la que permite que el plano de control pueda configurarse de manera flexible. GMPLS tiene una completa serie de capacidades, las cuales pueden utilizarse para unir diversas partes de la red diseñadas para transportar múltiples tipos de tráficos. De este modo, sobre una misma fibra óptica podemos transportar simultáneamente longitudes de onda, canales, SONET, SDH y paquetes IP, conmutando y gestionando todos los servicios en nodos ópticos de una forma completamente flexible. Una arquitectura de red con integración vertical como la presentada en la gráfica requiere una veloz conmutación fotónica. Opacado sea capaz de conmutar simultáneamente los diferentes tipos de tráfico. Al mismo tiempo, esta clase de red reduce el tipo de dispositivos desplegados, pues no se requiere de dispositivos específicos en cada capa de red, sino un único dispositivo, el cual es el PSS, Phonetic Service Switching, con tarjetas de línea eléctrica y una veloz infraestructura óptica. Este dispositivo combina los mejores atributos de las tecnologías ópticas y eléctricas. Esta infraestructura óptica le asegura una escalabilidad prácticamente ilimitada. Por el otro lado, las tarjetas de línea son específicas para cada tipo de tráfico, por lo que el conmutador se puede adaptar fácilmente a los diferentes entornos simplemente con un cambio de tarjetas. Precisamente esta versatilidad hace que el conmutador PSS sea perfecto para una posible migración de un modelo Overlight o una arquitectura basada en una red GMPLS. Como mostramos en la arquitectura de un conmutador PCS, está configurado para múltiples tipos de tráfico. Se puede observar cómo existen tarjetas específicas para cada tipo de tráfico, las cuales pueden sustituir y configurar en funciones de las demandas de tráfico. Las capacidades de la red GMPLS, esta está en capacidad de soportar 5 tipos de interfaces. Interfaces PSC, Packet Switching Capable, y PMPLS. Estas interfaces reconocen los límites de paquetes y pueden enviar datos basándose en el contenido de la cabecera del paquete. Interfaces L2SC, Layer 2 Switching Capable, ATM Framework Ethernet. Estas interfaces reconocen los límites de trama y de celda y pueden enviar datos basándose en el contenido de la cabecera de la trama y o celda. Interface TDM, Time Division Multiplexing, SONET CDH G709 ODU. Estas interfaces enrutan los datos basándose en la ranura temporal de los datos en un ciclo de repetición. Interfaces LSC, Wallet Switching, Lamband G709-8. Estas interfaces enrutan los datos basándose en las longitudes de onda sobre las que se reescriben los datos. Interfaces FSC, Fiber Switching Capable. Estas interfaces enrutan todos los datos basándose en la posición que se reciben estos por espacio físico, por el puerto. En síntesis,
La red GMPLS es una evolución del plano del control de MPLS hacia un plano de control común, el cual simplifica el funcionamiento y mantenimiento de una red multicapa con cualquier sistema de transporte, incluso mixto, asegurando la interoperabilidad entre los dispositivos de alto nivel, routers, y los de bajo nivel, OCX o PXS. La red GMPLS puede verse, por tanto, como un integrador de tecnologías, la cual permite la transmisión de información a través de diferentes tipos de redes y unificando el control de tráfico. El principal beneficio de la red GMPLS es que ofrece actualmente a los ISPs una rápida provisión de servicios de cualquier tipo, en cualquier momento, a cualquier destino, con cualquier calidad de servicio, con cualquier grado de disponibilidad y a un costo operativo muy bajo. El segundo tema es las redes convergentes. Las redes convergentes o redes multiservicio hacen referencia a la integración de los servicios de voz, datos y videos sobre una sola red basada en tecnología IP como protocolo de nivel de red. Las redes multiservicios, el teléfono tradicional, la radio, la televisión y las redes de datos informáticas tienen su propia versión individual de los 4 elementos básicos de la red. En el pasado, cada uno de estos servicios requería una tecnología diferente para emitir su señal de comunicación particular. Además, cada servicio tiene su propio conjunto de reglas y estándares para garantizar la comunicación exitosa de la señal a través de un medio específico. Los avances de la tecnología nos han permitido consolidar esas redes dispersas en una sola plataforma. Esta plataforma definida es una red convergente. El flujo de voz, video y datos que viajan a través de la red elimina la necesidad de crear y mantener redes separadas. En una red convergente todavía hay muchos puntos y contactos y muchos dispositivos especializados. Por ejemplo, las computadoras personales, los teléfonos, televisores, asistentes personales y registradoras de punto de ventas minoristas, pero en una sola infraestructura en una red común. Las redes de datos convergentes transportan múltiples servicios en una misma red. La función de esta red está evolucionando constantemente. La plataforma de las comunicaciones inteligentes del futuro ofrecerán mucho más conectividad básica y acceso a las aplicaciones. La convergencia de los diferentes tipos de redes de comunicación en una plataforma representan la primera fase de la creación de una red inteligente de información. En la actualidad nos encontramos en esta fase de evolución de la red. La primera fase será consolidada no solo con diferentes tipos de mensajes en una única red, sino también sería capaz de consolidar las aplicaciones que generan, transmitan y aseguran los mensajes en los dispositivos de red integrados. No solo la voz y el video serán transmitidos mediante una misma red, sino que los dispositivos que realizan la conmutación de los teléfonos, el broadcasting de videos, y serán los mismos dispositivos que enrutan los mensajes de la red. La plataforma de comunicación resultante proporcionará funcionalidades de aplicación de alta calidad a un costo reducido.